Muy buenas tardes en el Perú, casi buenas noches y buenas noches o de madrugada en el mundo europeo. Estamos por Universal TV Digital y estamos en el programa Hablemos de Política. Y precisamente vamos a hablar de política porque tenemos a dos candidatos potenciales para integrar el nuevo Congreso de la República del Perú. En primer lugar tenemos a Frida Ríos Noriega, contadora pública y abogada. Ella va con el número 29 por el Partido Morado. Y también tenemos a otro experto en temas políticos, César Samayoa. César Samayoa Dueña va con el número 25 por el Partido Renovación Popular. Pues bien, ustedes van a integrar el nuevo Congreso, de ser así, a partir del 28 de julio de este año. Y uno de los aspectos fundamentales que la gente y la población quiere es que este Congreso que se elija sea distinto, sea mejor a los pasados. Ustedes saben que hay un desprestigio casi en todos los congresos y deseamos que la nueva generación de políticos sea, como su nombre lo indica, nueva generación, que venga a aportar cosas nuevas y que construya, que edifique. Alberto. Muy buenas noches, Frida. Muy buenas noches, César Samayoa. Qué gusto de verlos, tener presente a dos potenciales, dos profesionales de excelentísimo currículo. Hemos estado revisando, ¿sí? Y cada uno tiene su fortaleza y justamente vamos a aprovechar eso. El mismo mensaje antes de comenzar la entrevista. El Perú necesita y demanda de los flamantes congresistas que pasadas las elecciones y juramentados se pongan la camiseta del Perú, ¿sí? Y comiencen a legislar, estén en mayoría o minoría, pero que no exista esa bancada de oposición. Lo que sí debe haber es una actitud responsable de apoyar o de oponerse, porque es una actitud responsable. Es lo que pedimos. Nosotros los peruanos es que estamos deseosos de esta gente nueva como ustedes y le damos la bienvenida, por eso estamos ansiosos de hacer las preguntas. Adelante, César, con tu primera pregunta. Muy bien, como estamos en 22 países y tenemos más de 1,5 millones de audiencia, entonces queremos que toda esa gente que está en el Perú y fuera del Perú les escuche. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los congresos pasados y ustedes, mis queridos aspirantes al Parlamento Nacional? ¿En qué se va a diferenciar? ¿Cuál va a ser el elemento nuevo que van a aportar al Congreso de la República? Frida. Buenas noches al Perú y al mundo internacional y a ustedes, a TV Digital. Muchas gracias, Universal Digital, por esta cordial invitación. En efecto, el Congreso está venido a menos por toda esta lamentable accionar de los políticos tradicionales. El Partido Morado se ha constituido con mucho esfuerzo hace 5 años, nos hemos venido preparando porque queremos devolver la confianza. Queremos hacer que las políticas públicas y las iniciativas legislativas, así como la representatividad, todo lo que atañe a la fiscalización y el control público, se ha hecho con eficiencia. Además de ello, que prime por encima de todos el colectivo, el bienestar común. En ese sentido, el Partido Morado ha venido para defender la institucionalidad democrática, para consensuar en el Congreso y realmente devolver a la ciudadanía esta capacidad de hacer cosas por ellos. Nosotros ya estamos dando la experiencia con la bancada 1.0. Los 9 congresistas están dando la batalla con una actitud responsable. Son los únicos que han defendido a esta desestabilización democrática que han perpetrado 105 congresistas en desmedro y en una época donde tenemos pandemia, tenemos crisis sanitaria, donde tenían que unirse todos los partidos políticos para sacar adelante el país que se está muriendo por la sanidad que, reitero, en ese sentido, mi compromiso firme de defender la institucionalidad democrática y consensuar por el bienestar de la población. Muchas gracias. Adelante, César. Adelante, César Samayoa. Sí, buenas noches. También agradeciendo a Universal Digital por la invitación. Muy contento de estar aquí en esta plataforma. Bueno, al respecto, nuestro aporte va básicamente
por lo que quiere Renovación Popular como acción y principalmente el que habla, no es tener un Congreso donde verdaderamente exista meritocracia. Ya el Perú está cansado de tener congresistas que nos representan en el legislativo sin tener mayor conocimiento, ¿no?, de lo que significa lo que es legislar, lo que es representar, ¿no? Y definitivamente, y eso no puede volver a pasar. Ya los peruanos están cansados de improvisados que simplemente lo único que quieren es pues llegar a tener un curul y quizás tener poder para efectuar diversas actividades, dentro de ellas sus actividades comerciales. También tenemos que saber que es muy importante que las comisiones que tenga el Congreso estén conformadas por técnicos profesionales que estén capacitados y que tengan conocimiento del rubro al cual van a ingresar. Si es obviamente la Comisión de Transporte, la Comisión de Comercio Exterior, etcétera, etcétera, cada uno debe tener profesionales que estén en el rubro y que sepan realmente para poder sacar leyes o aprobar proyectos de ley que verdaderamente beneficien a nuestro país. Ese es el daño que ha venido ocurriendo en todos estos gobiernos anteriores. Ya no podemos permitir más que el Perú, que se está desangrando hoy en día sanitariamente, ocupando el último lugar prácticamente en el mundo en aspecto sanitario, teniendo un comercio exterior venido abajo con una importante baja, porque no hay, digamos, políticas públicas que permitan realmente que ingresen divisas al Estado a través de este medio, que tengamos una cantidad de estudiantes sin trabajar, que las universidades estén, muchas universidades cerradas, que tengamos personas, gente que se esté muriendo de hambre hoy en día y que no tengamos ni siquiera un aspecto sanitario respecto a las vacunas, por ejemplo, en el cual pues ni siquiera como país estamos, digamos, en un nivel intermedio, estamos en un nivel más que deficiente. Renovación Popular viene al Congreso con un completo equipo de profesionales con experiencia para aportar la institucionalidad que necesita el Estado para darle tranquilidad a la población. Es consensuar con todos los partidos. Acá no es el tema de llegar a tener conflictos dentro del propio Parlamento, sino de llegar a acuerdos que beneficien al país con la dación de leyes o aprobación de proyectos de ley que en consenso puedan beneficiar a todo nuestro país. Eso es realmente lo que nosotros pensamos y lo que como persona yo quiero llevar al Congreso de la República en defensa de los ciudadanos, de nuestros estudiantes universitarios y del pueblo en general. Gracias. Otra pregunta. Frida, he revisado tu currículo y tú tienes una maestría en tributación. Aún más, formas parte del Comité de Anticorrupción. Uno de los principales problemas que nosotros tenemos es la corrupción. Tú comentaste que tienes 9 congresistas tu partido, pero yo no he visto que hayan presentado algo draconiano contra la corrupción. ¿Qué propones tú? ¿Qué propones tú con la corrupción? Y tú como contadora que sabes del Sistema Nacional de Control, que no es lo mismo que Contraloría, por si acaso. Sí, por favor, precísanos. Y también la misma pregunta para César. 2 minutos para responder. Adelante, Frida. Sí, no le capté la última parte, se cortó un poquito. ¿Qué cosa propones? Ya. ¿Qué cosa diferente? Sí, en efecto. La corrupción es uno de los flagelos que se pierde ingentes cantidades de dinero. Según la Defensoría del Pueblo, anualmente se pierde 16.000 millones de soles en temas de corrupción. ¿Qué propones? ¿Qué de frente? ¿Qué propones? ¿Qué propone? Propuestas. Por ejemplo, la ley de transparencia, que todas las instituciones públicas sean obligatorias a que presenten todas las acciones, vale decir, sus compras. La organización, hoy día tenemos la institución Transparencia. Necesitamos que el órgano de transparencia sea imparcial, sea un ente autónomo, y en ese sentido necesitamos que las personas que dirigen sean elegidas meritocráticamente. Otra, la unidad de inteligencia financiera se tiene que activar para que se haga procesos por lavado de activos. Significa que no llegue todo un proceso largo, y activar la unidad de inteligencia financiera sin un proceso para aquellas personas por indicios razonables de delito y sobre todo los políticos. Y tercero, la muerte civil para los servidores
públicos y para los políticos, que nunca más vuelvan a intervenir en la política y en la gestión pública porque están por temas de corrupción. Y finalmente, el Partido Morado desde el Congreso se compromete a activar estos 150 denuncias que están encarpetadas, ¿no? Los congresistas actuales y los anteriores no han querido, por ejemplo, denunciar a los magistrados, los cuellos blancos de la justicia y del puerto. Asimismo, el Partido Morado se compromete firmemente a impulsar al Ministerio Público en el tema del lavado de activos. Hoy el Ministerio Público solamente es una dependencia. Nosotros vamos a fomentar con un presupuesto y activar el Ministerio Público lo que es respecto al lavado de activos. Ya, Frida, asumo que cuando dijiste funcionarios, políticos, también asumo que incluyes a los empresarios que están en corrupción, ¿no? Por supuesto. Ya. Cuando hablamos César. de las personas, están a los privados, los políticos, a todos. Del sector privado también se comete actos de corrupción. Hay la ley antisoborno, ¿no? Para ahí también, el Partido Morado tiene 150 propuestas legislativas. Estas solamente son 4. Nosotros en temas anticorrupción tenemos 25 medidas preventivas a la lucha contra la corrupción. Gracias, Frida. Gracias, Frida. Gracias, Frida. El mismo tiempo para César. César, adelante. Sí. Bueno, podemos tener muchísimas leyes, se pueden dar muchísimas normas dentro del proceso de legislación, tanto por el Ejecutivo como también por el Legislativo. Pero básicamente tenemos que entender algo muy importante, ¿no es cierto? La corrupción es así como el riesgo. El riesgo nunca va a ser cero. El riesgo siempre va a existir. Igual es la corrupción. La corrupción nunca va a ser cero, porque eso es imposible, ¿no es cierto? Entonces, la corrupción, lo que hay que hacer es tratar de llevarla a cero. ¿Cómo? Obviamente, existe algo que es muy importante para un gobierno, para un Estado que quiere tener, digamos, a un aparato estatal limpio y que con la mayor transparencia posible. Esto se llama la fiscalización. Para nosotros no existe otro producto, digamos, estatal que la fiscalización. ¿Por qué? Dentro de los estamentos del Estado, de las instituciones públicas, tiene que haber gente, repito nuevamente, pues con las condiciones y las competencias necesarias para poder fiscalizar todos los órganos del gobierno. Y también, obviamente, investigar aquellos indicios de corrupción que haya en la empresa privada. Sin fiscalización no tenemos absolutamente nada. Y yo hablo fiscalización no solamente del aparato gubernamental formado por los ministerios, sino también los adscritos a ellos, incluyendo los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Está claro, tenemos casi todos los presidentes regionales están encarcelados por corrupción. Eso no lo vamos a poder desaparecer, sino lo vamos a tener que disminuir al máximo posible. La fiscalización para nosotros, evidentemente, es una opción que se debe dar mediante la meritocracia en aquellos entes reguladores que tengan que fiscalizar para poder ver si se está haciendo bien las cosas o no, si se está cumpliendo con las normativas, con las leyes. Pero aparte de ello, a quienes tengan la parte, digamos, quienes cometan actos de corrupción, definitivamente la ley se encargará de ellos, cadena perpetua, ¿no es cierto? Y aquellos que cometan digamos, agravios al Estado de mayor volumen, pues tendrán penas privativas de la libertad mucho mayores. César, pero una pregunta específica para tu propuesta. El problema está en el que todo es control posterior, cuando ya se cometió el acto de corrupción. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos el control preventivo. ¿Qué se propone usted, el Partido de Renovación, en control preventivo? Hay que cambiar las leyes. No, lo que estamos... hay que revisar las leyes. No es cuestión de que una ley no se puede cambiar porque queremos cambiar la ley. Es como que, digamos, queremos cambiar la Constitución. Lo que queremos es ver cómo está la ley, cómo está la Constitución y de acuerdo a eso optimizarla. Eso es lo que se quiere, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a eso no podemos estar cambiando. Entonces no vamos a llenar de leyes. Entonces vamos a tener una Constitución vamos a hacer una nueva Constitución y esa nueva Constitución nos vamos a tener que adaptar a esa nueva Constitución y no podemos estar pues en ese sentido. No, de ninguna manera. Tenemos que caminar por un rumbo correcto. Adelante. Pues bien, tomando la palabra de Frida, ella dice que tiene 150 propuestas. Y también César Samayoa agrega que
corrupción cero jamás. Sin embargo, el problema es que tenemos muchas leyes y si aplicamos la administración integral de los riesgos, vamos a llegar a la conclusión de que muchas veces tenemos siniestros más que una correcta administración. Desde esa perspectiva, la ética juega un rol muy importante. Frida, ¿qué nuevos elementos de esta perspectiva van a aportar al Parlamento peruano para el desarrollo del Perú? Y la misma pregunta para César Samayoa. Sí, efectivamente, el tema de ética es sumamente valioso. El Partido Morado, uno de los pilares fundamentales es la inversión en los talentos, en el factor humano. Una revolución educativa que implique una educación integral desde el vientre de la madre, con nutrición, salud física, salud mental, y ahí es donde se va a implementar todo lo que es conciencia ciudadana, la ética. Y además, el Estado ineficiente, ineficaz y poco transparente hace que la corrupción campee en todos los niveles de gobierno y en todo el aparato estatal. Para ello, el Partido Morado tiene un plan de gobierno para el gobierno electrónico. Significa la utilización, en pleno siglo XXI tenemos que entrar a la digitalización. El Partido Morado promueve que todos los entes públicos trabajen articuladamente con software y además de ello va a permitir que las autoridades, los servidores públicos tengan rendición de cuentas con esta entidad que es el órgano transparente, totalmente independiente. Y la ciudadanía va a tener, digamos, el poder de fiscalizar, porque vamos a promover una ley protegiendo al ciudadano que denuncia a los servidores públicos que incurran en actos de corrupción. Desde la ciudadanía vamos a fortalecer también ello. Muchas gracias. Gracias, César. Gracias, Frida. Bien, evidentemente la ética no se cultiva cuando uno ya es profesional. La ética se cultiva desde los puntos iniciales de un aprendizaje escolar. Desde el inicio de la educación del ser humano, las principales formas de hacerle sentir, de hacerle saber cómo tiene que comportarse en la vida humana, familiar, profesional, son valores. Y esos valores entran dentro de la ética. El saber qué hacer, el saber cómo responder a ciertas circunstancias con transparencia, con honestidad, eso se cría o se nace en el hogar. Y eso pasa después a las entidades escolares y se consolida en la universidad. Nosotros en el Perú tenemos una falencia muy importante, yo diría gigantesca, con respecto a los otros países, inclusive de Latinoamérica, ocupando uno de los últimos lugares en educación. Y es por eso que el Perú es uno de los países más corruptos de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque estas personas que hoy en día han cometido actos de corrupción, que no saben valorar a su patria, que no saben querer a su patria, ¿no? Entonces han cometido actos de indisciplina colectiva, uno de ellos la corrupción, la peor que tenemos, en el cual pues ellos nunca, simplemente por intereses comerciales, han hecho acciones que los ha llevado justamente a unos niveles que ya hemos desbordado los principios fundamentales de lo que se llama el respeto a la persona, el respeto a su comunidad, el respeto a la familia y el respeto a su país. Muy bien, gracias. Adelante, Alberto. Pasemos ahora a lo que necesita el Perú. Después de la pandemia, la caja cero, la caja en negativo, la única manera de tener al Perú activo es reactivando la economía, generando puestos de trabajo. Eso significa inversión privada, inversión pública, de diferentes maneras, pero mega inversiones. El Ejecutivo, o sea, sus candidatos, han hecho algunas propuestas, ¿sí? Algunas genéricas, otras específicas. Sin embargo, voy a aprovechar que César Samayoa es un experto en puertos. ¿Sí? Nosotros necesitamos infraestructura naviera, que no la tenemos. ¿Sí? Tenemos marinos mercantes que están, buques que están con banderas extranjeras. ¿Qué plantea el Partido Morado en cuanto a la pesca,
O sea, nosotros tenemos, se llevan la anchoveta, invaden las 15 millas. Hay una corrupción total en el área marina. No se están pagando las cuotas de alimentos adecuados, se está haciendo pesca de arrastre dentro de las 15 millas. ¿Qué va a hacer el Partido Morado y qué va a hacer Renovación? Adelante, Frida. Tu micro, Frida, tu micro. Micrófono. Frida. Actívalo. Sí. Ya está activo. Hola, ahora sí, Ya ¿no? está activo, ya. Ok, muchas gracias. Perdonen las disculpas del caso. Sí, en efecto, el Partido Morado, desde el Congreso, el compromiso firme, primero, de fiscalizar la normativa en situación de pesquera, ¿no? Tanto a las navieras, que son formales, y a los informales. Y además de ello, tenemos una propuesta legislativa para los pescadores artesanales, para que ellos entren a la formalización con una capacitación permanente y además de ello se conviertan en instituciones peruanas que aporten a la economía del Estado, ¿no? En ese sentido, todo lo que es el tema marino, en las 200 millas, el Partido Morado, Julio Guzmán y Flor Pablo van a estar permanentemente fiscalizando y haciendo respetar las 200 millas marinas y además de ello promoviendo digamos, la dotación pesquera en el mar para el Perú. Y para los puertos tenemos ENAPU. Se va a fortalecer ENAPU, se va a fortalecer los puertos marinos y además de ello, a los pequeños empresarios artesanales se les va a dar capital de trabajo, se les va a dar capacitación permanente y además para la diversidad productiva, una capacitación permanente dentro del Banco de Desarrollo, de tal manera que sí se puede hacer productos peruanos de calidad y además de ello fortalecer la empresa peruana para que tengamos productos marinos hechos por los peruanos. Muchas gracias. Frida, pero ahí tú tendrías que denunciar a tu presidente, porque el presidente no puede fiscalizar, esa no es su función. No, tú tendrías que fiscalizarlo. Ah, ya, ahora sí. Desde el Congreso, nosotros vamos a fiscalizar al Ejecutivo para que haga estas labores permanentes de que se cumpla la normativa, porque tenemos ya normativas hechas. Tenemos un marco legal, lo que no está haciendo es, no se está dando cumplimiento a ese marco normativo. Eso es lo que está ocurriendo. Gracias. Adelante, César. Tu micrófono. Sí, perdón. Muchas gracias. Primero que nada, voy a decir algo muy importante y que todos debemos tenerlo aquí en nuestra cabeza. Es que el Perú es un país que vive de espaldas al mar. Primero que nada, tenemos una planificación portuaria en el cual la ley 27943, que es la ley del Sistema Portuario Nacional, que crea el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, y ha vencido el año 2015. Y estamos año 2021 y hasta la fecha no tenemos un nuevo plan para desarrollo de los puertos de alcance nacional. Los puertos de alcance nacional pues son aquellos que tienen una importancia comercial importante para establecer un nivel de comercialización tanto para el comercio exterior como también para el consumo humano directo, ¿no? Es ahí donde recalan las naves, las navieras, que van por nuestro territorio marítimo, por nuestros puertos marítimos, porque acá no tenemos puertos marinos, eso no existe, son puertos marítimos, así como tenemos también puertos fluviales. En todo caso, no está dada hoy la ley 27943, el Plan Nacional de Desarrollo Portuario sigue siendo el Plan Nacional anterior y necesita una reingeniería bastante importante por cuanto tenemos prácticamente 7 de los 9 puertos de alcance nacional concesionados a empresas extranjeras y algunas nacionales, ¿no es cierto? Tenemos a Dubai Port World y IPN Terminals en el Callao, así como terminales portuarios euroandinos en Paita, terminales portuarios Paracas en Ica, así como también Tisur del Grupo Romero y Salaberry del Grupo Romero, en tanto que solamente está quedando en APU con los puertos de Hilo y el puerto de Iquitos. Las navieras, estimados amigos, no van a entrar a un país sin antes haber hecho varias gestiones, entre ellas haber verificado cómo están sus índices macroeconómicos. ¿Por qué? Porque es muy importante estudiar la zona de influencia del terminal portuario o del puerto en general para establecer si tiene mercancía o no.
y aparte de ello, los costos logísticos bajo los cuales van a ingresar a determinado terminal portuario. Ese es el caso que el Perú tiene hoy en día los costos de servicios a la nave y a la carga más caros de Latinoamérica. Por lo tanto, las navieras que están entrando al Perú se están yendo poco a poco. ¿Y por qué? Porque los costos portuarios que ellos pagan sobrepasan los límites que, digamos, indican pues un puerto eficiente. Es decir, puertos eficientes, en este caso, tendríamos que decir, no son tan eficientes, porque hay mucha carga que se tiene que dejar pues en Antofagasta o en Arica, por ejemplo, para que los propios importadores tengan que traer su carga hasta acá, incrementando los costos logísticos, ¿no? O sea que... César, sí. Bien. César, permíteme la repregunta. Estuve en Vichayito, estuve en Piura, en el verano pasado, en agosto hasta noviembre, y ahí la pesca extranjera se zurra en las leyes peruanas, se zurra en las autoridades de la Marina. Hay un trabajo que no se está realizando, ni hay denuncias, porque en el Congreso actual y los anteriores, hay bancadas que tienen infiltrados, gente que hace lobby para las pesqueras. ¿Qué propone César Samayoa, un experto en portuario? Lo que quería decir justamente es que el tema portuario debe ser una política de Estado. Así es. El tema portuario es capital para el ingreso de divisas al Estado, porque dentro de los dos rubros de ingreso de divisas al erario nacional, son los tributos que todos pagamos y el otro es el comercio internacional. Y eso es lo que mueve todo lo que tiene que hacer el Estado para poder cumplir con las labores que tiene que cumplir. En cuanto a la pesca, yo tengo la suerte de conocer casi todas las empresas pesqueras a nivel nacional y la problemática es bien seria. Las naves vikingas que tienen la labor de hacer pesca para cumplir con el consumo humano directo, porque esa es su función básicamente, hasta el millaje que nosotros ya sabemos cuál es, ¿no es cierto?, están siendo rebasadas por las naves de las empresas pesqueras grandes de casco de acero y algunos tipo tuna clipper que ingresan a este millaje para poder captar también la pesca de arrastre. Gracias, César, gracias. Gracias, César. Adelante, César Sánchez. Bien, una de las cosas que yo vengo escuchando desde que era muy joven, desde que era estudiante, es que es necesario cambiar al Perú. Necesitamos ahora con la pandemia reactivar la economía. Desde esa perspectiva, ustedes saben perfectamente que los empleos no se generan por decretos supremos. ¿Cómo generar empleos y qué se va a hacer desde la perspectiva del Parlamento? Recuerden que el parlamentario no tiene capacidad de gasto, menos la iniciativa de gasto. ¿Cómo generar empleos desde esa perspectiva parlamentaria? Frida. En efecto, el congresista no tiene capacidad de gasto, el ejecutivo sí. Sin embargo, reitero, el compromiso del Partido Morado es una chamba temporal urgente, ¿no? Julio Guzmán y Flor Pablo se comprometen en un eventual gobierno morado después de la juramentación, chamba inmediata. ¿Qué significa? Hay situaciones que ya están presupuestadas. Entonces, chamba temporal para barrio seguro. Todas las personas van a arreglar sus comunidades, las ollas común, todo lo que es las graderías, embellecer todo lo que es su comunidad. Ahí van a tener empleo temporal por 6 meses, jóvenes, mujeres, etc. Luego viene la presencialidad. El Partido Morado está apostando que el 2022 debemos llegar a la presencialidad o semipresencialidad en los colegios. En ese sentido, tenemos la propuesta Colegio Seguro. Colegio significa también darle empleo a todos los padres de familia, a los gasiteros, a los técnicos. Y desde el Congreso, el compromiso firme de la fiscalización con vocación constructiva, para que haya celeridad y que el empleo se dé. Las personas necesitan hoy dinero en sus bolsillos porque hoy es donde ellos necesitan luchar frente al desempleo, frente a esta crisis sanitaria y sacar adelante a sus familias. Lo que viene de las grandes empresas, de las grandes inversiones, la persona que dice que va a dar 50,000 empleos o lo que sea a plazo corto, eso es imposible. Desde la gestión pública sabemos que eso se da a corto y largo plazo. Significa... Correcto. Así es. Correcto. César Samayoa.
El trabajo es lo más importante que tiene el hombre para producir riqueza. Por lo tanto, es imperativo tener reglas o normativas que ello conlleve. Entonces, por lo tanto, la generación de trabajo en el Perú ha venido decayendo en forma drástica y realmente dramática. Y a esto se suma el efecto de lo que estamos sufriendo ahora de la emergencia mundial que tenemos en cuanto a salud. Pero habemos de hacer un pequeño análisis muy corto, el por qué hay tanto desempleado y qué vamos a hacer. Partamos del nivel universitario, y lo voy a decir en forma enfática y corta. Los alumnos de las universidades nacionales y algunas universidades particulares tienen alumnos de octavo, noveno y décimo ciclo que tienen que hacer prácticas profesionales. Estos alumnos, en este momento, yo los he encontrado, y siempre lo digo, siempre lo repito, lo veo con mucha pena, los he encontrado en grifos, los he encontrado en supermercados, los he encontrado en mercados, los he encontrado donde ustedes quieran pensar que lo pudieran encontrar, menos en lo que están estudiando. ¿Y por qué la pregunta? Simplemente la respuesta es porque no tengo trabajo, nadie me da trabajo. ¿Saben lo que sucede? Que las empresas contratan gente y contratan personas para prácticas preprofesionales donde ahí empieza el trabajo con 1, 2 o 3 años de experiencia que ellos no lo tienen. El planteamiento nuestro es que las empresas puedan captar a estos alumnos, las empresas a nivel nacional, me refiero porque este es un problema nacional, ¿no? Para que ellos los adopten y puedan tener ese tiempo, que son 2 años más o menos en prácticas preprofesionales, y ya salgan y estén en equilibrio competitivo con los que ya consiguieron trabajo en la calle y puedan producir. De repente la empresa encuentra a un genio y dice, uy, se queda con esa persona, con ese practicante y lo vuelve su futuro gerente. Entonces, eso debe ser una ley, un proyecto de ley que estamos armando nosotros y que vamos a poner en práctica definitivamente, porque de ahí nace el problema del empleo. Porque la necesidad de llevar dinero a la casa es muy importante. Por otro lado, los puestos intermedios, el nivel técnico debe ser de prioridad para todas las empresas. El nivel técnico es a veces más importante que los niveles gerenciales, porque ellos son los que van a producir lo que la empresa va a poder vender luego. No podemos desperdiciar en los niveles técnicos porque son lo más importante, los más importantes que hay en cualquier estado. ¿No? Obviamente, después, evidentemente, ya vienen los empleos que tienen que ver con la parte gerencial, ¿no? Pero eso ya son otros niveles de competitividad. Lo que debemos tener en consideración, entonces, para terminar, es que el empleo del Perú, el empleo en el Perú debe ser canalizado de acuerdo a lo que significa, lo que nosotros llamamos generacionalmente. Hablamos desde el proceso universitario para que todas estas empresas, porque la empresa que capta un universitario va a decir, bueno, yo capto universitario, pero ¿tú qué me das? Existe el tema empleo por impuestos. Entonces, de alguna u otra forma, beneficiamos a la empresa porque le va a tener que pagar a este practicante, y también, obviamente, se benefician estos estudiantes que van a salir al mundo empresarial. Una crítica constructiva con respecto a esto del empleo, y le voy a ser enfático y corto, es el tema de la beca 18, por ejemplo. Salen 1000 alumnos, regresan 400. ¿Por qué regresan 400? Porque los 400 es un número X, ¿eh? No quiere decir que sea ese número. Esos 400 regresan a trabajar y los 600 se quedan en el extranjero. ¿Por qué? Gracias, César. Gracias, César. Vamos a centrarnos en educación. Tenemos 2 problemas en educación. Lo primero, esta educación global ha hecho que se pierda, se saquen cursos de la currícula educacional, como Historia del Perú, como Educación Cívica, Instrucción Premilitar, ¿sí? ¿Correcto? Donde en la antigüedad nosotros recibíamos valores, principios, disciplina, corrección, educación. ¿Qué va a proponer cada uno de ustedes? Y el otro problema que tenemos es que, a comparación de otros países que van por la educación bimodal, o sea, hay una secundaria como técnica, secundaria industrial, donde el que está de secundaria ya sabe qué es hacer un negocio, qué es tener un trabajo, ya sale preparado para el examen. No tenemos ninguna de esas 2 cosas. ¿Qué propone Frida y qué propone César? Adelante, Frida. Sí.
Reitero, para el Partido Morado es sumamente importante la revolución educativa. Tenemos a Flor Pablo, ex ministra de Educación. En ese sentido, tenemos muchísimas propuestas respecto a educación. Una de ellas es desde el vientre de la madre. Tenemos que tener niños con nutrición, salud física y mental adecuada. Vamos a invertir en cunas y guarderías, además un plan de alimentación para los 3 niveles, primaria, inicial y secundaria. Y luego el cambio de todo el sistema, como en efecto lo dice usted. Va a ser una educación, primero, inclusiva, que enseñe a todas las mujeres, hombres y a todos los niños a educarse en igualdad de condiciones con las mismas oportunidades. Tiene que ser una educación en valores, tiene que ser una educación con educación financiera, se tiene que incluir estos cursos que se han dejado de lado. Y además de ello, proponemos que sean con habilidades blandas, el deporte, el arte, que hacen que a los niños sean más empáticos, más tolerantes, más amorosos y más respetuosos. Y además se va a trabajar con escuela de padres. En la educación secundaria, desde tercero secundaria, estamos planteando que todos los jóvenes, los adolescentes, salgan con capacidades técnicas, con herramientas que cuando concluyan la educación secundaria, ellos puedan acceder a elementos de trabajo. Mientras ellos sigan una carrera técnica o universitaria, ellos pueden estar trabajando con lo que han aprendido en el colegio. Eso es sumamente importante, sobre todo para las poblaciones de pobreza extrema, de la costa norte, sierra sur, etcétera, porque hoy por hoy tenemos los ninis, ni estudian ni trabajan, y eso es porque hay una extrema pobreza, y el Partido Morado no se ha olvidado de ello. Gracias, Frida. Gracias, Frida. Gracias, Frida. Para todos. Gracias, Frida. César. La educación es un elemento importante para el desarrollo de un Estado. Eso es indudable y creo que no admite ningún tipo digamos, de debate. Sin embargo, la educación en nuestro país a nivel inicial, desde el nivel inicial, es una educación que, ya lo dije hace un momento, es una educación que está entre los últimos niveles a nivel de todos los estados, y si vamos a hablar solamente de Latinoamérica, pues estamos en el último lugar. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero que se debe hacer es, como el Partido Renovación Popular promueve, ¿no es cierto?, es el sentido primero de establecer una idea de familia. En la familia empiezan a cultivarse valores. En la familia empieza ese proceso que el estudiante va a continuar en el colegio, donde esos valores se van a acentuar y va a continuar en la secundaria, y posteriormente se van a ser acentuados y culminados en la universidad. Ahora hablamos de la educación. En ese sentido ya dijimos qué cosa decimos nosotros, que cómo debe cultivarse el sentido del valor, el sentido de la familia, porque ahí empiezan los valores, ahí empieza la parte educativa, y los docentes son los encargados de ayudar a que eso se cultive y se desarrolle en cada persona, ¿correcto? De ahí ya más adelante es la ética, evidentemente. Ahora nosotros, ¿qué problemas tenemos en el país? Obviamente, la falta de supervisión, la falta de control en las universidades. La falta de control en las universidades, yo ya lo dije, el tema de las prácticas preprofesionales, que es uno de los puntos principales que nosotros tenemos dentro del ámbito por cómo hacer para generar trabajo para los universitarios que hoy en día están adoleciendo de ello. Eso ya lo dijimos. En segundo lugar, la entrega de bachilleres y títulos universitarios, que por mi experiencia como catedrático puedo decir, hay generaciones de hace 6 y 7 años inclusive, que hasta la fecha no han recibido titulación y no han recibido bachilleratos en universidades nacionales y algunas universidades particulares, exigiéndoles pagos de montos exorbitantes para poderlos conseguir. Esto tiene que ser fiscalizado. ¿Por quién? Por la SUNEDU. Para nosotros la SUNEDU ya cumplió su labor. La SUNEDU es un ente obviamente intocable en este momento, pero no, tiene que ser fiscalizado, porque en la SUNEDU tiene que haber profesionales con meritocracia para poder llevar básicamente el ámbito educativo. Adelante, César. Bien, ahora vamos a entrar a lo que nosotros le llamamos las preguntas ping-pong. Nosotros decimos una palabra y ustedes también nos contestan brevemente y en pocos segundos con una respuesta. Pues bien, empezamos con Frida. Frida, delincuencia. ¿Qué hacer? Combatirla. Narcotráfico. De igual manera. Es un flagelo que hay que combatirla con firmeza. Desempleo.
con dignidad. El desempleo, hay que tener trabajo con dignidad. Pandemia. Pandemia, hay que combatirla con inmunización a todos los peruanos. Contrabando. De igual manera, hay que lucharla contra eso con la formalización inclusiva. Inmigración. Hay que aplicar la ley. Existe una normativa y hay que aplicarla. Pobreza. Pobreza tenemos que combatirla. Todos los partidos tenemos que consensuar para erradicar la pobreza de nuestro querido Perú. Desnutrición. Es un flagelo que lamentablemente a nuestros niños se está matando. Una educación de calidad necesita niños sanos, libres de desnutrición. El Partido Morado se compromete a luchar contra eso. Bien, gracias. César, la misma pregunta. Delincuencia. Normativas que hagan que se formen a los delincuentes y se los reintegre en la sociedad, dependiendo del grado de actividad delictiva que haya hecho. Narcotráfico. Combatirlo a través de la utilización de nuestras Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, dándoles mayor volumen de crédito, mayor volumen de inversión para poder establecer un cerco a nivel de todos los puntos neurálgicos de narcotráfico a nivel nacional, que son como 8. Desempleo. La formación de entidades, de empresas, mejor dicho, que las empresas tengan que emplear a universitarios para hacer prácticas profesionales, y el nivel técnico también debe ser considerado para poder combatir el desempleo a nivel nacional y formalizar la informalidad. Contrabando. Contrabando. La SUNAT debe estar integrada con la Autoridad Portuaria Nacional y todos los operadores logísticos portuarios para establecer un control exclusivo e inclusivo dentro y fuera de las instalaciones comerciales de comercio internacional. Inmigración. Control de fronteras. No permitir que ningún inmigrante pase sin tener un pasaporte o permiso de trabajo. Y desnutrición. Desnutrición. Completamiento con la reducción de 18 a 10 ministerios, va a haber 80.000 millones de soles que van a estar, que van a servir para poder dar nutrición a los que lo más necesitan. ¿Pero de dónde? De nuestro sistema agrario, que el Perú le compre a nuestros propios agricultores, que no lo compren en el extranjero como lo está haciendo ahora. Gracias. El ping-pong pasa para Alberto Reyes Villanueva. A ver, la primera pregunta, narcotráfico. Frida. Sí, combatirla con leyes firmes y además aplicar el marco normativo que ya existe. Contraloría. Aplicar el control previo, ¿no? Nosotros tenemos una iniciativa legislativa para ellos y la está llevando. Policía Nacional. Reformar la policía con capacitación y especializaciones como la violencia contra la mujer y la familia. SUNAT. SUNAT, nosotros tenemos una ley para que sea libre de injerencia política, una SUNAT autónoma constitucionalmente. La que le ha trabajado en la SUNAT recordemos a Nadine Heredia, que está procesada por haber favorecido a Odebrecht y no ha sido fiscalizado. Entonces, SUNAT autónomo constitucionalmente, libre de injerencia política. Litio. Litio, hay que hacer inversiones para promover esta generación de PBI. Tenemos una generación de riqueza dentro del país y el Partido Morado se compromete a ello. Deforestación de la selva. No podemos permitir. Uno de los pilares del Partido Morado es el cuidado del medio ambiente. Tenemos que fiscalizar muy fuerte y además aplicar la normativa respecto a ello. Y la última pregunta, un poco curiosa. La muerte solicitada. Eutanasia. La eutanasia. Es un derecho que le asisten a las personas, estamos de acuerdo. El Partido Morado está de acuerdo con ello. Y realmente estas ideas fascistas y falto de respeto a las personas, como es de Renovación Popular, esas ideas fascistas, por favor, en el Perú no, son ideas retrógradas, no retrocedamos más los derechos ganados por las personas. Es bueno no atacar, no defenderse atacando, no es bueno, en política no es bueno, hay que ser éticos. Aborto. Frida, aborto. Aborto. Nosotros solamente en caso de violación, somos pro vida solamente en caso de violación si la víctima accede. Es un derecho de esa persona. Muchas gracias. César, comenzamos contigo. Narcotráfico. Control
control de fronteras y control de todo el sector del narcotráfico identificado en la selva peruana a través de la Policía Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas con inversión para su optimización. Contraloría. La Contraloría que cumpla con su rol fiscalizador y que con meritocracia y técnicos que tengan la capacidad de poder ingresar y poder fiscalizar y poder llevar a cabo actividades y acciones que controlen la corrupción. Policía Nacional. El respeto a su familia, el respeto a su trabajo, el respeto al Policía Nacional, que bien se lo merece, tan ahora golpeado por inclusive juicios injustos. SUNAT. Reformación general de la SUNAT. La SUNAT tiene sobrecostos, o mejor dicho, tiene costos muy altos para el comercio internacional que necesitamos hoy en día. Litio. Es un commodity que el Perú debe explotar. El Perú debe industrializarse, convirtiendo el litio en un producto terminado para venderlo al extranjero. No podemos vender nuestra materia prima. Deforestación de la selva. Que se cumplan las normativas, evitar que haya la informalidad, formalizar a quienes se desforestan, a quienes están en estas actividades informales y hacer una ley que permita que estos paguen con carcelería digamos, esta actitud que lo único que hace es malograr en nuestro medio ambiente y toda nuestra flora. Eutanasia. Derecho de cada persona a decidir si quiere la vida o no, de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a su estado. Es una decisión muy personal. Aborto. Muy bien. El aborto. Aborto. El aborto, no. Respeto a la vida. La vida se respeta desde que se crea hasta que Dios quiera que se lo lleve. No se puede permitir el aborto. Asistencia, hogares especiales para la maternidad de estas personas y darles todo lo necesario para que ese niño crezca, nazca, crezca. En muchos casos no lo quiere la mamá, pues lo quiere la abuelita o la tía, porque pueden haber muchas circunstancias. La vida se tiene que respetar. ¿Puedo preguntar? Claro, adelante. Tenemos un entrevistador en off de alguna parte del Perú y recuerde que estamos llegando a 22 países y ahí está Ricardo García. Adelante, Ricardo. Ok, gracias. Bueno, con respecto a la inmigración informal, ¿qué hacemos con ellos? O sea, ¿los votamos, los que están adentro? ¿Qué hacemos? Bueno, normalmente todo el mundo dice protegemos más las fronteras. Ok, eso está evidente. Pero los que están adentro y que están indocumentados, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los votamos? Pregunta para Frida, por favor, y después para César. Pero cortito, por favor, para poder hacer unas preguntas. Gracias, es un problema latente. Sin embargo, existe una ley de migración, ¿no? Donde extranjero que delinque dentro del territorio nacional tiene que ser deportado fuera de su país. En ese sentido, lo que vamos a hacer del Partido Morado, me comprometo a fiscalizar y que se cumpla esta normativa. La ley ya existe, lo que no existe es la fiscalización. Nosotros lo vamos a hacer. O sea, quiere decir que normalmente el Partido Morado, si ve a un inmigrante que está sin papeles, lo vota los radica a su país. Por supuesto, la ley dice eso. Inmigrante, no solo de Venezuela, sino de cualquier país, que no cumple las leyes, tiene que ser deportado y sacado del país. Y eso es lo que no está existiendo. Muy bien. César, por favor. Nosotros, particularmente, somos un partido que necesariamente queremos y necesitamos que exista el control de fronteras. El control de fronteras es muy importante, como se está indicando, no solamente por inmigrantes venezolanos, que son en la mayor cantidad. Hay inmigrantes buenos, hay inmigrantes malos, ¿no? Pero tiene que haber un control de fronteras. No se puede permitir, digamos, una inmigración, pues, así en grandes masas. César, la pregunta es, los que están adentro, ilegales. A eso voy. No, toda persona que dentro del territorio nacional y cometa un delito, debe ser cometer un delito, César, solamente que esté ilegal nada más. Bueno, que esté ilegal y que no cumpla con las leyes que tenemos nosotros en nuestro territorio nacional
y que cometa un delito, pues debe ser inmediatamente No, deportado. sí que Eso comete, creo que... César, sí que comete un delito. Supongamos de que un policía hace una batida, lo que le llaman acá en el Perú, en Lima, y coge a una persona que es ilegal, que no ha cometido un delito. ¿Qué hacemos con ellos? No, pues esa persona ilegal obviamente seguramente recibirá una multa y tendrá que regularizar su situación, pues. No, esa persona no la podemos deportar porque no cometió ningún delito. Es ilegal, ¿no es cierto? Entonces ya tendrá la policía y los organismos encargados Ya, disculpa, o sea, quiere decir que una persona que está como ilegal acá, en Lima, que no entró como con la legalidad normal, y si de repente un policía lo capta y no tiene los papeles en regla, ¿qué hacemos con él? Pero ahí, para eso está la seguridad del Estado. Todos quienes caen en ese aspecto van para la seguridad del Estado y son investigados ahí, y de acuerdo a su condición es que le optan por, de repente, pues está metido en narcotráfico, nadie lo sabe, y pues tiene que ser deportado inmediatamente o llevado a su país de origen, ¿no? Excelente, está bien, la respuesta está excelente. Ahora, con respecto a la ley del aborto, que se está normalmente, bueno, especulando y una serie de cosas, y la unión civil, sobre todo, y la adopción de niños por homosexuales, ¿no? Digamos las cosas directas. En otras palabras, por favor, Frida, ¿qué hacemos con la ley del aborto, que se está más o menos ahí barajando, y la unión civil y la adopción de los niños por homosexuales? ¿Qué hacemos con eso, Frida? Bueno, en el Partido Morado no hemos hablado de ese tema, de adopción de los niños por personas de otro género. No, definitivamente no. Lo único que el Partido Morado reconoce es la unión civil. Derechos civiles para las personas que están juntas, porque como todo ciudadano tiene derecho a la unión civil, a todos sus derechos civiles. Solo eso. En cuestión del aborto, el Partido Morado es pro vida solo en caso de violación, si es que la víctima lo prefiere así. Es potestad. Ya, ¿y la adopción de los niños por homosexuales? No, nosotros estamos en contra. Ok, quiere decir que normalmente el Partido Morado dice no cuando dos homosexuales se unen y quieren adoptar a un niño, ¿sí? No, las libertades es cuestión de cada uno. Sobre ello nosotros no podemos legislar. Lo que los políticos podemos legislar es este tema de la unión civil, ¿no? Y lo otro es la potestad de cada uno. Es más, yo creo que no, pero normalmente si en caso hubiera de repente, quizás una procura de ley en el Congreso y tú estuvieras en una curul y de repente existe un proyecto de ley donde los homosexuales puedan adoptar niños, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Bueno, particularmente son temas que atañen al nuevo Congreso. Definitivamente se tendrá que consensuar. No, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. Directa. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con los derechos para las personas. O sea, ¿no estás de acuerdo que los homosexuales adopten niños? ¿No estás de acuerdo? No. Ok, nada más, eso es todo. Tú, César, por favor. Ya, ok, gracias. Definitivamente, en el tema de las parejas homosexuales que quieran contraer matrimonio, eso definitivamente no. El partido no es partícipe de este tema. Pueden compartir bienes, pueden unirse para compartir bienes, que no significa matrimonio, ¿correcto? Eso que quede bien claro. Cada uno puede tener su patrimonio y pueden vivir juntos. De eso nosotros no hacemos gala de ningún tipo de tacha. Ok, César, rápido, por favor, porque se pasa tiempo. Ya, ok, voy. La adopción de niños con parejas homosexuales, tampoco, de ninguna manera. No podemos transgiversar la mente de los niños para... ellos deben saber que tienen un papá. Tergiversar, no podemos tergiversar la mente de los niños. Deben saber que cada criatura debe tener una mamá y un papá. Definitivamente. Y con respecto al aborto, ya lo dije prácticamente... Estás en contra, rápido, estás en contra, César, estás en contra. Somos un partido pro familia. Se tiene que respetar la vida desde que se engendra hasta que termina. Ok. Dígame una cosa los dos, por favor. Con respecto a la inseguridad ciudadana, que significa en estos momentos un terrorismo, ¿no? Nos hemos liberado, entre comillas, del MRTA y Sendero Luminoso, pero seamos sinceros y seamos francos. En estos momentos la inseguridad ciudadana es prácticamente otro terrorismo. ¿Qué harías, Frida? ¿Qué harías tú? Pero una cosa así drástica o una cosa
¿qué cosa harías tú si estarías en el Congreso en una curul y cómo votarías en el sentido de para erradicar justamente esta inseguridad ciudadana? ¿O qué cosa propondrías tú? Ya tenemos una iniciativa legislativa de crear, de retornar, ¿no?, a la policía de investigaciones que recorra y definitivamente esté investigando a estos grupos criminales, ¿no? Eso es lo que no existe porque se ha reducido el presupuesto y no existe también capacitación en ese sentido. El Partido Morado se compromete a capacitar a nuevos efectivos policiales en investigación de criminología. Asimismo, fortalecer desde el Poder Judicial, desde el Ministerio Público, darle mayor presupuesto y además que trabajen con las tecnologías digitales, de tal manera que el juez y el fiscal tengan herramientas necesarias y además el compromiso firme desde el Congreso. Como abogada me comprometo a fiscalizar también al Ministerio Público y al Poder Judicial la celeridad de los casos. ¿Por qué algunos tienen que salir y por qué? Tiene que haber una rendición de cuentas y transparencia en los órganos jurisdiccionales. No podemos... Muy bien. Así es. Me parece muy bien. Disculpa, César, por favor. Bien, ahora... Ya, adelante, César Samayoa. Gracias. Definitivamente uno de los aspectos más importantes para poder combatir este tema de inseguridad ciudadana es el repotenciamiento de nuestra Policía Nacional, que en este momento, y nosotros lo podemos ver, tiene una serie de equipamientos en todos los aspectos en cuanto a infraestructura y en cuanto a superestructura, bastante ya alejados de la eficiencia que deben tener. Tenemos que repotenciar la Policía Nacional y también repotenciar la seguridad ciudadana a través de los gobiernos locales. Eso para empezar. Dos, mayor capacitación en tecnologías para que los centros de control de cada gobierno local tengan los instrumentos necesarios para poder establecer un control directo con mayor cantidad de cámaras que sean omnidireccionales y que tengan una capacidad de poder grabar de noche para poder identificar a los delincuentes. Y en tercer punto... La última pregunta, perdón, César. La última pregunta... Adelante, ya había dicho. Perdón, sí. La última pregunta sería nada más, ¿reducirían los ministerios? ¿Y cuáles fueran los ministerios que reducirían? Sí, por supuesto, en el Partido Morado tenemos que hacer caja y además hay programas que se contraponen. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de todo lo que es comunicaciones se va a hacer todo lo que es con cultura, ¿no? Se va a fusionar. Asimismo, se va a fusionar otro ministerio, todo lo que es cultura con el MIDIS. Hay programas que se contraponen, reitero, entonces hay funciones que se repiten. En ese sentido, sí va a haber una reestructuración de los ministerios y vamos a reducir. Ok. O sea, reduciría los ministerios, pero por ejemplo, por favor, ¿qué ministerios reducirías? ¿No? Transporte y cultura tienen que ir juntos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro ministerio? Luego, hay otro ministerio, el MIDIS, ¿no? Con otro ministerio, todo lo que es compras, el Ministerio de la Producción, ¿no? El Ministerio de la Producción que hace situaciones similares. También se va a reducir. O sea, dos. ¿Qué otro ministerio reducirías? Por el momento, del Ejecutivo nos ha dado a conocer esos dos. Por supuesto que hay muchos más, ¿no? Hay un estudio permanente. Eso atañe al Ejecutivo y el Congreso es la fiscalización. Bueno, pero normalmente deberías saberlo también tú, Frida, por favor, ¿no? Bueno, César, ¿qué ministerio reducirías, por favor? Voy a ser pragmático. El Ministerio de Turismo, de Comercio Exterior y Producción se unirían. El Ministerio el Ministerio del MIDIS con el Ministerio de Cultura, ¿no? Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tendría que estar dentro también de lo que es una parte del Ministerio de Producción. O sea, ya un Ministerio de Producción se partiría en dos, ¿no? Bueno, para poder reducir, estamos Frida, hablando de seis, okay. Prácticamente unir 6 ministerios en uno, ¿no? 6 ministerios dentro del aparato estatal para reducir y esos 80.000 millones de dólares de soles, que son lo que se gasta en esta Rafael sobrepoblación. Rafael López Aliaga dice que lo va a reducir más o menos a la mitad. Bueno, son aproximadamente 8 y eso se está calculando básicamente. Pero pues te pregunto a ti, porque tú eres del grupo de Rafael López Aliaga. Te pregunto a ti porque tienes que saberlo, ¿o no? Claro, por supuesto, por eso se lo estoy comentando, ¿no? ¿Cuáles serían entonces, hermano? Ya le he dicho, ¿no? El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Con el Ministerio de Producción. Ya. ¿Correcto? El MIDIS
con el Ministerio de Cultura. Son dos. ¿Correcto? El otro es, vamos a ver, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pasaría a ser parte también del Ministerio, o sea, el Ministerio de la Producción partido en dos partes, porque tiene pesca, tiene muchas aristas, con parte del Ministerio de la Producción. Esos serían los 6 ministerios que al momento, digamos, estarían reduciéndose o uniéndose para poder ¿Les puedo hacer desinflar una un poco el pregunta, aparato estatal. les puedo hacer una pregunta a los dos? Ustedes están juntamente, ustedes postulan al Congreso, tanto la doctora Frida como tú, César. ¿Ustedes están compenetrados con la proyección que tiene el partido, en este caso Morado, en este caso Renovación Popular? ¿Lo tienen claras las cosas? ¿O simplemente están postulando porque, bueno, porque son buenos profesionales y que realmente merecen ser congresistas? Porque la verdad que sí, a mi parecer, merecen ser buenos congresistas, tanto Frida como César. Pero yo digo, ¿están compenetrados con lo que plantea el plan de gobierno de los partidos de ustedes o no? La pregunta para Frida, por favor. Primero, las damas. Muchas gracias por la pregunta. El Partido Morado, yo soy fundadora del Partido Morado, vengo trabajando hace 5 años, soy secretaria general del Distrito de Pueblo Libre. Nosotros hemos ingresado a la política por meritocracia. No hemos pagado un sol en el partido, las cosas se manejan por una actitud democrática. Somos demócratas y hemos sido elegidos dentro del organismo. Entonces, nosotros venimos con una visión de país en conjunto, con equipo de trabajo y plan de gobierno reconocido por la Universidad del Pacífico, que es uno de los planes que está de acuerdo al desarrollo, a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Significa que es un partido que hemos trabajado hace 5 años, no somos improvisados, no venimos solamente en época electoral. Nosotros somos de planta, yo soy de base, que he trabajado haciendo las firmas, he construido este partido, he salido a trabajar, a conversar con la ciudadanía. Prácticamente somos morados de corazón, de convicción, no somos cambiabanderas, vamos a seguir morados hoy y todo el tiempo. Eso quiero escuchar. Así quiero escuchar de los candidatos que así se pronuncien de esa manera. César, por favor. O sea, normalmente los candidatos a postular al Congreso tienen que ser camisetas, ¿no es cierto? Entonces, justamente hago esta pregunta para poder escucharlos. César, te escucho, por favor. Nosotros, como partido Pro Familia, hemos estado en diferentes distritos, hemos podido apreciar digamos, los niveles alimentarios, energéticos que existen, de deficiencia que existen y educativos también. Y nosotros estamos muy comprometidos con todas las propuestas, las 120 propuestas que tiene el Partido de Renovación Popular para poder hacer del Perú un país progresista, un país evolucionado, un país con el primordial derecho a la familia. No, estamos muy comprometidos con eso y también estamos comprometidos con las 35 propuestas que nuestro candidato, Rafael López Aliaga, ha dado como puntos principales para los primeros 100 días de gobierno. Nosotros tenemos reuniones permanentes, ¿no?, en las cuales se nos da, inclusive estamos recibiendo capacitaciones relacionadas con todo lo que es el sistema jurídico del Perú, la constitución política y todo ello. Estamos muy comprometidos en ello y sabemos la realidad de nuestro país y eso es lo que queremos cambiar. Ok, César, excelente. Mira, normalmente les pido disculpas porque normalmente... Si me permite, tengo un Zoom a las 8, ya estoy sobre el tiempo. Las disculpas no hay del problema, caso. solamente espérate un par de minutos, por favor, Frida. Solamente yo les pido disculpas a ustedes por haber intervenido, pero le cedo la palabra al licenciado César y también al magíster Alberto Reyes, y después ustedes tienen un minuto para que el pueblo peruano sepan por qué tienen que votar por ustedes. ¿Ah? César, por favor, adelante. Bien, muchas gracias, Ricardo. Y ahora, en un minuto, cada uno de los dos candidatos ponga su plan de trabajo o algunas ideas claras y le deseamos muchos éxitos en estas elecciones de abril próximo. Alberto. Gracias por las propuestas, por las sugerencias que nos han planteado.
Los felicito, realmente veo dos técnicos, dos personas capaces que pueden llegar al Congreso, los veo identificados con la problemática del Perú. Lo único que les pido si llegaran al Congreso es que se pongan la camiseta encima del Perú. ¿Sí? Tiene un minuto cada uno para decir por qué tenemos que votar por ustedes. Adelante, Frida. Queridos ciudadanos, queridas ciudadanas, soy una humilde servidora como todos. Entré a la política porque quiero romper este status quo. El Partido Morado viene trabajando hace 5 años, lo seguiremos siendo. Soy morada de corazón, de convicción. Quiero servir al Perú porque tú, querido ciudadano, estás al centro. Mi compromiso, mis competencias a favor de ustedes. Lo único que queremos de la política es que la política sirva a los ciudadanos. Estas brechas grandes sociales a lo largo del tiempo nos han acompañado, que no sea más. Demos inicio, me comprometo desde el Congreso a consensuar, a defender el Congreso y además a trabajar de forma eficiente. Yo ya tengo un trabajo, una carrera hecha, lo único que vengo es a servir con vocación de servicio y por el amor al pueblo. Yo soy una provinciana como todos, que he hecho de Lima mi hogar, pero soy apurimeña, provinciana de corazón, y he hecho de mi vida una capacitación permanente para dar de lo mejor de mí en donde esté. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a César Samayoa. Los partidos políticos existimos para servir a los ciudadanos, con ideas innovadoras y una visión de país en conjunto que nos lleve a servir a nuestra ciudadanía. Muchas gracias a ustedes y tengo que entrar a otro Zoom. Un abrazo. No te vayas todavía, César, todavía no te vayas, Frida, hasta que adelante. César diga su parte, por favor. Gracias. Nosotros como Partido Pro Familia vamos a defender siempre el completo bienestar que debe tener la familia. Nosotros como partido, ¿por qué votar por César Samayoa? César Samayoa es una persona que viene desde abajo. He estudiado y me he preparado para poder estar ahora defendiendo a nuestro país, y no es porque yo soy un improvisado, sino porque yo he tenido que salir a defender a mi patria, a defender a mi país, a defender la democracia, a defender a mis compatriotas. ¿Por qué? Por la delincuencia, por la falta de una sanidad que sea representada y que cubra las expectativas de nuestros ciudadanos, por terminar con el narcotráfico o disminuir el narcotráfico, por darle a nuestro país la tranquilidad que necesita a través de proyectos de ley que permitan ayudar, apoyar a nuestros universitarios, que son el ADN, la columna vertebral de nuestro país. No puede ser que tengamos esta situación que está actualmente, controlar, verificar, supervisar y controlar a todas las entidades del Estado. Lo que queremos nosotros es hacer consensuar con todas las bancadas que existan en el Congreso para hacer leyes que beneficien realmente a la sociedad peruana y a nuestro país. El desarrollo del Perú es prioritario, la industrialización del Perú es prioritaria. Yo trabajo bajo 4 ejes principales. El primer eje, la educación; el segundo eje, la gestión portuaria; el tercer eje, el comercio exterior; el cuarto eje, la educación; y uno principal, que es el bien social. César Samayoa está comprometido con el país desde hace mucho tiempo. Conozco el país, he caminado por la costa, por la sierra, por la selva, y he podido percibir en mi piel esa necesidad que tienen nuestros compatriotas. Es por eso que estoy aquí, para poder hablar y decirles mi compromiso con el Perú. Gracias. Bien, estuvimos esta noche en Hablemos de Política por Universal TV Digital con la candidata Frida Ríos Noriega, quien postula como el número 29 por el Partido Morado, y con César Samayoa, quien postula como el número 25 por Renovación Popular. Amigos de Universal TV Digital, muy buenas noches. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, y mis saludos también fraternos a Frida Noriega por su participación, y a ustedes muchas gracias por la invitación. Gracias. A ustedes, mis saludos fraternos, ciudadanos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.